Hola niños, hola niñas, el día de hoy vamos a ver la siguiente clase: pueblos originarios y españoles en América. El objetivo es comprender la mentalidad del español durante el siglo XV. El español y el europeo pensaban que la Tierra era plana, que tenía forma de disco y que también el Sol giraba alrededor de la Tierra, ya que la Tierra era el centro del universo. También se pensaba que el agua que contenía la Tierra caía por un extremo, que el océano caía por un borde. También se cree que había muchos monstruos en distintos lugares, uno de ellos en el mar, ya por lo que la gente también tenía miedo de navegar o de andar en barco, como se dice, porque pensaba que podían ser atacados por un monstruo. Las creencias europeas también decían que había monstruos tanto fuera de las villas, fuera de las aldeas, en los bosques, en el interior de los bosques, en los valles, ya, en el mar. Y todos estos monstruos, algunos eran monstruos gigantescos y otros eran monstruos con formas de personas. También había un enorme miedo o pánico a lo que era el infierno. Hoy en la actualidad se concibe el infierno como un lugar, ¿cierto?, donde nosotros pagamos nuestros pecados por lo mal que los portamos en el mundo, pero una creencia cristiana o una creencia de parte de la religión, porque varias religiones también lo conciben, pero tampoco es compartida por todos. Sabemos que algunas personas no son creyentes y que no aceptan estas teorías. Acá, por ejemplo, tenemos una representación del infierno por parte del escritor Dante Alighieri, ya quien visualizaba el infierno, como se puede ver acá, en varias etapas. ¿Ya? Si uno ve, por ejemplo, la serie Caballeros del Zodiaco, que es la saga de Hades, puede encontrar que todas esas representaciones en base a este libro. ¿Ya? No hay imaginación simplemente del autor del anime, sino que él se basa en todos estos escritos medievales, ¿ya? Para entender de cierta forma que el infierno tiene una estructura, no es tan simple como nosotros lo vemos. Otra cosa que nos llama la atención es la forma en la que se veía el mundo en esa época. Ya, si ustedes pueden mirar acá en la diapositiva, hay representados tres continentes y estos tres continentes están representados con forma de pétalo, lo que al final y al cabo nos muestra una flor. Obviamente sabemos que Europa, que Asia y que África no son de esa forma, si bien representa el orden en el que están distribuidos, no corresponde a las proporciones que tiene la Tierra. Acá hay otro mapa y este inclusive llama más la atención porque tiene dibujos de vino. Ya como les dije, en esta época prácticamente todos eran cristianos y todo lo que sucedía se le atribuía a Dios. Todo era acción de Dios y no del hombre. Por lo tanto, los mapas tenían muchas de estas cosas que quizás en la actualidad no tienen mucho sentido, pero para la época sí. Y acá los detenemos en 1502, donde podemos ver que está Europa, está el Océano Atlántico y se ve parte de parte de América, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que en 1492 Cristóbal Colón llega a América y cambia la visión del mundo. Este va de 1502, 10 años después que llegó Cristóbal Colón, y ya se conocía una parte del continente. Sin embargo, podemos ver que en el mapa no aparece todo nuestro continente. ¿Y por qué razón será? ¿Será porque se les olvidó? No. Simplemente porque todavía no conocían todas las tierras de América y a medida que iban conociendo, iban avanzando, iban cambiando el mapa y iban agregando también las nuevas tierras conocidas o descubiertas. Bien, no podemos decir que Cristóbal Colón fue la primera persona en llegar a América porque también llegaron otras personas según lo que dicen algunos relatos. No hay nada comprobado, pero igual los quise incorporar para que tuvieran esa noción. Por ejemplo, algunos dicen que en algún momento llegaron los vikingos, pero tampoco hay pruebas fehacientes que los digan que sí llegaron. Otros dicen que los romanos llegaron, que llegó una embarcación que quizás quiso ir a África y terminó varada en América. Tampoco hay pruebas de eso. Es más, se dice que los romanos dejaron un gran tesoro en la ciudad de los Césares, que se le conoce, en el sur de América, pero nunca se encontró. Es parte de la mitología de nuestro continente. Los caballeros cruzados, ¿cierto?, que es una orden religiosa que defiende el cristianismo y ataca al Islam. También se dice que estuvieron acá, pero no hay nada que lo compruebe.
Bueno, ahora vamos a hablar de Cristóbal Colón. La idea de Colón era que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, es decir, a través del Océano Atlántico. Se ha insistido erróneamente en que quería demostrar la esfericidad de la Tierra, que la Tierra era redonda. Su esperanza era llegar a las islas de Zimbabue, Japón y China, territorios que tiempo atrás habían sido visitados mediante otra ruta por el viajero Marco Polo. Y así fue como del puerto de Palos en el año 1492 zarpa Cristóbal Colón con sus tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y luego de un par de meses de viaje, Colón llega a América, ¿ya? Y después de este largo viaje donde se fatigó, donde las personas creían que a lo mejor Colón estaba mintiendo, que no iban a llegar a ninguna parte, donde se estaba frustrando bastante la embarcación y sus tripulantes, llegan a América. Obviamente Colón nunca pensó que había llegado a América, sino que pensó que había llegado a las Indias y por lo tanto, por esa razón, a los pueblos originarios se les denomina como indios, como habitantes de las Indias. Lo primero que hace Colón es crea un fuerte, que es una fortaleza edificada con madera, en la cual ellos habitaban para defenderse de ataques nativos. En este caso, los indígenas pensaron que los españoles eran deidades, que eran dioses, los cuales habían bajado del cielo, ya como hacía parte de su historia. Sin embargo, después se darían cuenta que eran invasores. Aquí tenemos otra imagen del fuerte. Obviamente estaban sorprendidos los pueblos originarios, no podían creer lo que estaban viendo. Eran muy diferentes los españoles en este caso a los indígenas, o a los indios como ellos los denominaban, por los rasgos de piel, la altura, los elementos que traían, quedaron fascinados, no lo podían creer. Y al principio fue un término bastante pasivo, se lo llevaron muy bien. Pero ya los españoles empezaron a cometer atrocidades, a tratarlos mal, a abusar de ellos, a robarles, y eso generó que hubiera una pelea que se propagó por todo el continente. Una vez que Cristóbal Colón vuelve a España, los reyes deciden enviar a soldados españoles con el fin de conquistar a las culturas que vivían en América. Claro, Cristóbal Colón vuelve a España a avisar que había descubierto las Indias y que había descubierto una ruta nueva. Todavía está pensando que había logrado su objetivo. Y de vuelta llegan más barcos con soldados, con muchos soldados para conquistar los territorios de los distintos pueblos de América. Obviamente hay que entender que en esa época las culturas más importantes del continente americano eran los mayas, eran los aztecas y los incas, ya que lo hemos visto mucho en cuarto y quinto básico.